trasplantado. Muy buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias por siempre abrir las puertas de esta casa y llegar a su amplia audiencia a contar cosas bonitas, cosas que dan esperanza. Doctor, empezamos aclarando, la nota es del 29 de septiembre y se hablaba de 475 trasplantados. Hoy sabemos que la cifra es de 591 realmente. De estos, ¿cómo se desglosa esa cifra? ¿Cuáles son los que mayores índices tienen? Eh, Primero, una pequeña puntualización. Son 2, 3 días en el año que celebran temas relacionados con el trasplante. El 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la donación de órganos. Eh, y pues la donación precisamente es el componente, el paso que permite el trasplante. Sin donantes no hay trasplantes. Eh, Nosotros nos habíamos propuesto aumentar el número de trasplantes en el país y parece que vamos a lograrlo. En el año pasado se hicieron 597 trasplantes y al momento ya tenemos 591. Es decir, que en pocos días ya vamos a tener el mismo número de trasplantes que se hicieron en el año pasado. Y el aumento ha sido importantísimo en estos últimos 2 meses, gracias a una estrategia que la hemos denominado cero ceguera en lista de espera. El mayor número de personas que requieren un trasplante está en aquellas que requieren una córnea, es decir, este foquito que nosotros tenemos en la parte delantera del ojo. Cuando se daña por diferentes razones, muchas veces por un trauma, por un golpe, por la diabetes, por una serie de causas, pues esa persona no puede ver y tenemos alrededor de 1,000 personas que no ven por este problema y gracias a un trasplante de córnea pueden volver a ver. Entonces, esta estrategia de cero ceguera en lista de espera ha venido integrando a muchos otros actores, por ejemplo, la fiscalía. ¿Quién diría la fiscalía? ¿Qué tiene que ver con trasplantes? Pues resulta que eh, un área, un sitio en donde se puede recuperar tejidos, como es la córnea, son las morgues de los centros de investigación Forense. forense, ¿no? Y entonces, con la fiscalía venimos trabajando, nos falta un papelito más para que este trabajo piloto que se ha hecho en Quito, Guayaquil y Cuenca se extienda a los otros centros forenses y tener muchos más tejidos que les ayuden a estas personas. ¿Cuál es el trabajo que realiza la Fiscalía en conjunto con ustedes? Esta normativa, porque hay que Ujú. entender que en un centro forense pues se requieren ciertas investigaciones, cierto cuidado, ¿no? Pero ahí se contrasta en la ley, en los reglamentos, en las directrices, etcétera, el tema de la investigación versus el derecho a la vida, ¿no? El derecho a poder recuperarse, ¿no? Y entonces pues las normativas facilitan, permiten, y hace falta el componente operativo de que se dé este proceso ya no solo en Quito, Guayaquil y En el Cuenca, país. sino que en todo el país, ¿no? Imagínate en el caso del centro forense de Manabí, en Manta, ¿no? Están falleciendo cerca de 11 personas en promedio por día, ¿no? Y entonces, pues, la posibilidad es que algunos de ellos puedan ayudar A a otros salvar. ecuatorianos. Y este es el principio fundamental. Antes de el inicio de esta entrevista se mencionaba una cosa bonita, la pedagogía del amor que promueve la Iglesia Católica y es promovida por todas las iglesias, ciertamente, del amor al prójimo, de yo cómo puedo ser diferente, ser una persona comprometida, solidaria, que busca ayudar a los otros, que es un principio fundamental del ser humano, ¿no? A tal punto que en muchos países no pasa lo que pasa aquí, que tú comentabas en la nota inicial, de que tenga que preguntársele la voluntad. No había esa, era obvio, siempre uno renovaba la cédula y constaba como donante.
Así es, desde la ley del 2011, así fue, todos éramos Todos donantes y éramos donantes. 95% pues estaban registrados como donantes. Pero este hecho de un reclamo sobre el derecho a la objeción de conciencia provocó este tema de preguntar la voluntad. ¿Cuál es el derecho más importante? ¿El derecho a la objeción a la conciencia o el derecho a la vida? ¿No? Y este debate, esta discusión ya ha sucedido en otros países, Francia, por ejemplo, y llegó a un referéndum en donde la gente votó al respecto A favor y, de. y ganó el derecho a la vida. Y entonces se volvió al tema de que consideramos que todos son donantes. En Argentina, por ejemplo, considera que alrededor de la ética de la vida, de la ética del funcionamiento del ser humano, este elemento de solidaridad, de querer ayudar a los otros, es fundamental, es inherente al humano. Y por tanto, pues ellos no tienen este componente. ¿Y qué es lo que sucede? Que si alguien no quiere, es decir, quiere manifestar su derecho a objeción de conciencia, Ajá. pues lo puede hacer a través de un link en el Internet o acercarse a una oficina y manifestarlo. Pero después de eso se supone, se presupone Todos son que donantes. todos queremos ayudar al próximo. Doctor, una persona que fallece, ¿a cuántas personas puede salvar y qué tipos de tejidos por número de horas se pueden ir rescatando? Mira, una persona puede salvar vidas hasta siete personas. Uno Eh, para 7 vidas que Uno se para salvan. 7 vidas. Imagínate una historia linda, una mamá que con su último esfuerzo da a luz su bebé y su corazoncito llega al final, insuficiencia cardíaca, y luego del parto tiene que entrar a terapia intensiva, requiriendo un trasplante de corazón, lo que nosotros llamamos código cero, muerte inminente. Entonces, esa es la máxima prioridad cuando existe un potencial donante, Ujú. porque hay que decirle a la gente que aquí se parte del principio de justicia. Yo como director no soy el que designa a dedo quién recibe. Hay una lista de Hay espera. una lista de espera y un sistema informático, un software, hace el sorteo de quién va a recibir esos órganos. Pero en código cero, es decir, hay que salvar esa Esa es vida, es prioritaria. prioridad. Esta mamá estaba en prioridad y entonces hubo un donante que fue compatible, es decir, era el mismo tipo de sangre, tenía las características de inmunidad parecidas y entonces se procedió al trasplante. Hace 2 semanas le entregaron el bebé a la mamá de 3 meses. Un bebé que gracias al trasplante, gracias a la donación, Mm. no quedó huérfano. Entonces, estas historias son las que queremos que se reproduzcan mucho más. Y al inicio nos decías las estadísticas, nosotros pensamos que vamos a llegar a 800 trasplantes este año y nosotros éramos un poquito más ambiciosos, pero esa es la perspectiva estadística en función de lo que viene creciendo nuestras acciones. Como usted menciona, el 59,22% de los trasplantados en lo que va del año son córneas, seguido de trasplantes de riñón. ¿Trasplantes de riñón también son de pacientes cadavéricos o personas en estado vivos? Yo El, puedo donar un riñón a un familiar mío y tener la misma calidad de vida. Exactamente, ¿no? Este es el proceso. Puede ser donante vivo, en el caso de riñón e hígado, ¿no? Estamos mañana, el día martes, tenemos una discusión intensa entre los especialistas, cirujanos cardiotorácicos, cirujanos hepáticos, cirujanos abdominales, patólogos, oncólogos, por una bebé de 5 añitos que requiere un trasplante. Ya se hizo el proceso y su mamá puede ser donante, pero aquí no tenemos certificación de trasplante hepático pediátrico, ¿no? Y Son la niña limitantes está, que hay dentro del sí, la línea está un poquito grave, entonces vamos a ver, ¿no? Cómo logramos gestionar este tema y a ver si le podemos ayudar a esta niña. Es decir, ¿no? Se puede tener el trasplante hepático en vivo y riñón en vivo. Lastimosamente, pues un especialista decía, el trasplante cadavérico ha venido matando el trasplante vivo. ¿Por qué? Porque es un poquito más complejo, más elaborado, hay que hacer más exámenes, más, ¿no? Es un proceso que tienen que hacer los especialistas con los familiares, con el paciente, ¿no? Eh, pero eso se puede dar. El año pasado hicieron apenas 2 trasplantes de riñón vivo, ahora ya Ya. vamos más de 8, 9 me parece que ya, y tenemos ya en este mes unos 4 más, es decir, sí estamos logrando más trasplante en vivo, ¿no?
¿Qué quiere decir? Como tú decías, que un familiar puede donar, pero no siempre es así, requiere un proceso técnico cuidadoso de saber si esa persona es saludable, es compatible inmunológicamente, para tratar de disminuir al máximo el potencial rechazo, es decir, que esa persona no acepte ese órgano y pues lo pierda. Siempre hay ese riesgo. Una persona que recibe un trasplante debe cambiar su estilo de vida, debe vivir con Y en el inmunoreceptores. 99% de las circunstancias cambia. Está el componente médico, va a requerir un tratamiento inmunosupresor para el Ujú. resto de su vida. Pero lo más bonito, conversábamos con un grupo y decíamos, no solo es el componente técnico médico, avance de la ciencia en estos apenas 30, 40 años, ¿no? Que le vuelve a dar vida a otra persona, con una calidad de vida altísima, cientos, miles de historias de personas que vuelven a vivir y con más intensidad. Entonces está el componente médico, pero luego está el componente personal. Una persona que vio cerquita el foso de la muerte cambia y entonces tiene una vida saludable, tiene una vida diferente. Y luego su familia, quien está alrededor de él, entienden una serie de cosas. Por ejemplo, entienden la importancia del concepto de la solidaridad, de ponerse en los zapatos del otro, de saber cuándo hay esa necesidad que hay que ayudar, ¿no? Y claro, estos 7.600 personas que han recibido un trasplante en el Ecuador, sus familiares, sus amigos, seguramente dicen, sí, quiero ser donante. Esto queremos que trascienda al resto de la población, que todos digan, sí quiero ser donante, porque eso es bueno. ¿Por qué la gente dice no donante? Esto iba a decir, doctor, porque ha bajado la cifra. Desde que teníamos la obligatoriedad, obviamente éramos el 98%, pero ha caído un 65% y nos llama la atención muchísimo, como usted mencionaba, la provincia de Manabí, 45% es la caída. Y, ¿Es y, que hay y, mitos? y lastimosamente sigue bajando, ¿no? Porque yo entiendo que nosotros tenemos miedo a hablar de la muerte, ¿no? La Es un muerte tabú. es un tabú, es una cosa que no lo ponemos al frente. Y precisamente nuestra estrategia número uno se llama construir cultura de la donación. Es decir, provocar que la gente vaya cambiando de comportamiento. Una cultura es un comportamiento, una forma de actuar, una forma de pensar, de enfrentar la vida. Y tenemos paradigmas, tenemos suposiciones, y en base a eso tomamos decisiones cada día. Entonces, cultura de la donación quiere decirle a la gente, no hay que temer al ser solidario. Algunos dicen, no, lo que pasa es que si en mi cédula dice sí donante, me van a coger en la esquina, en el parque y me van a sacar todito. Entonces, deben saber que el procedimiento del trasplante, de la extracción de órganos, no se puede hacer en una carnicería, en una panadería, en el parque. La suposición es, van a vender mis Sí, órganos. es una de Y las... para eso tiene que participar alta tecnología, tiene que ser en una clínica, tienen que ser especialistas que hagan el proceso, porque son apenas 8 horas que un órgano está vital, puede trasplantarse, ¿no? Entonces, tienen que sacarle a una persona el órgano, ponerlo en un avión, el supuesto de que eso se daría, y llevarlo a quien le está comprando, ¿no es cierto? Mm. Entonces, eso no se puede dar en cualquier sitio, tiene que ser en una clínica. Y nosotros, el papel del INDOD es precisamente supervisar, registrar, controlar todas las unidades. La ley de donación y trasplantes del 2011 es muy rigurosa, muy drástica en las sanciones. 8 años de cárcel para arriba quien pretenda entrar en ese potencial negocio. Entonces, eso Brutal. no ha pasado desde el 2011 en el Ecuador. Por tanto, la población debe tener certeza, seguridad de que eso no sucede en el Ecuador. Y segundo, de que hay una institución que hace bien su trabajo. Mis compañeros son 45 funcionarios a nivel nacional, hacen bien su trabajo y no se permite que eso suceda, porque todo es transparente, todo está sobre la mesa, todo está registrado. Cada especialista tiene una certificación del INDOT. Cada unidad hospitalaria tiene una certificación del INDOT. Todas forman parte de esta certificación. Todas forman parte de esta red Red. trasplantológica del Ecuador.
En cualquier parte del país donde haya alguien que muere y consta como donante y uno de sus órganos sirve para salvar a una de esta lista de espera de personas, esa persona pasa a formar parte de este contrarreloj que siguen ustedes para poder Así es, salvarlos. exactamente. Dije 45 funcionarios, somos poquitos. Ujú, Hay zona, por ejemplo, la zona 4, el eje Santo Domingo, Portoviejo, Manta. ujú. No está integrado a la red trasplantológica. No tenemos una zonal allá. Hemos pedido, hemos iniciado el trámite hace más de 4 meses en el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio de Finanzas, en el Ministerio de Salud. Tiene que pasar por unos 200 escritorios, bueno, no tantos, pero 199 escritorios para tener, ¿no? Un tema burocrático de estos. El Estado restringe mucho, ¿no? Y entonces, pues ahí sigue el trámite. Pero nosotros hemos iniciado un trabajo intenso, ¿no? En esta línea para lograr integrarla a la red trasplantológica. Tenemos ya más de 150 profesionales entrenados en temas relacionados con procuración. Hace poco hicimos la entrega de una certificación de amigos de la donación en el Hospital de Especialidades de Portoviejo. Todos los miembros esa institución hicieron un cursito que se llama Amigos de la Donación y lo están haciendo el GAD de Portoviejo, el GAD de Manta, el GAD de Jaramijó. Aquí en Quito, el año pasado, todo el municipio de Quito hizo el cursito de Amigos de la Donación y les dimos una plaquita como institución amiga de la ¿Qué donación. significa? Ellos hicieron este cursito y este cursito precisamente en 3, 4 horitas de un curso en línea, autodirigido, es decir, autoadministrado, uno lo hace cuando puede, ¿no? Es la explicación del proceso que De tiene donación. la donación, ¿no? Para que se quiten estos mitos, estos miedos Co- y la gente sepa, ¿no? De qué se trata y al final el último clic le da un diplomita como amigo de la donación. ¿Qué significaría que entrara a Santo Domingo, Puerto Viejo y Manta? Ustedes, el momento que reciben, se prende una alarma, se da una alerta, aquí hay un potencial donante para El salvar tantas proceso, en vidas. nuestro país, más del 97% son donantes Cadavéricos. cadavéricos y cadavéricos en lo que se llama muerte encefálica. La otra opción es parada cardíaca, Ok. ¿no? Los mejores en el mundo, España, tienen 41 donantes por millón de habitantes. Nosotros tenemos al momento alrededor de 6 donantes por millón de habitantes, ¿no? Entonces, ¿por qué esa gran diferencia? Porque la infraestructura que tiene España y Europa permite que cuando hay una parada cardíaca, un accidente de tránsito, la Ujú. cámara ve que está pasando eso y enseguida sale un helicóptero y en pocos minutos está en el sitio y van a utilizar una serie de aparatitos de tecnología para mantenerle entonces latiendo a esa persona, le ponen el helicóptero y les llevan al hospital y si es que ya no hay vuelta atrás, entonces es donante. Ellos el 70% de sus donantes son de ese tipo. Ya. Nosotros no tenemos esta opción tecnológica, es una inversión importante. Aviones, helicópteros, equipos, especialistas, Infraestructura. etcétera. Infraestructura, nosotros no la tenemos. Yo digo, en el Indón no tenemos ni una patineta, ¿no? Mis compañeros van en bus, ¿no? Van en sus vehículos a hacer este trabajo que tú mencionabas, que es alarma parte de un hospital en donde hay un coordinador hospitalario en donde se define esto que se llama muerte cerebral. Y lo hace un especialista, neurólogo o Mm. emergenciólogo o intensivista, en base a una serie de exámenes. Es decir, no es una cuestión que él dice, yo quiero que esta persona esté, Sea, no, tiene que demostrar, queda evidencia en el registro que nosotros hacemos de tomografías o de electroencefalogramas o de RMIs, etcétera, etcétera, que verifican esta condición, ¿no? Que ha sido muy discutida en el mundo y que se llama muerte cerebral. En ese momento, entonces, dispara la alarma desde un coordinador hospitalario de trasplantes en los hospitales que ya están en red ya. y eso entonces permite que nuestro equipo inicie el proceso. ¿No? La verificación de la ficha del registro civil, si dice sí, donanto continúa, más de 50 exámenes serológicos, revisión de la historia clínica, contacto con la familia para informar por un equipo de experto en comunicación en crisis, luego convoca el sorteo en la lista que hablábamos en el software, luego convocar al equipo de cirujanos que va a ir a
a lograr esos órganos, movilizar esos órganos al sitio donde se va a hacer el trasplante, preparar al paciente para que lo reciba, preparar el equipo quirúrgico que va a hacer el proceso, ¿no? Todo eso tiene que pasar en En 8 horas, 8 horas. en 8 horitas. Desde que se sacan los órganos, doctor, o Desde que se inicia desde que se esta inicia el alerta, proceso, la alerta, desde que se prende la luz roja, desde que se diciendo está prende esto. esta luz y comienza el proceso. Y al final tenemos una historia de vida nueva. Tenemos una persona que vuelve a cantarle a la vida. Imagínate que una chica llega a mi oficina y dice, doctor, aquí no hay cómo conocerse con la familia de los donantes, y esto en la ley está estipulado para que no haya potenciales negociaciones. Tal vez algún momento ya habrá que modificar eso. En Estados Unidos, en Japón, en China, en otros sitios Se da no cabida. sucede. Se permite que se conozcan y son historias hermosas, ¿no? De ampliar la familia. Y entonces dice, mire, escribí esta cartita, por favor, llévesela a la familia de la persona que me donó. Buscamos y fuimos al Carchi. En el Carchi el 95% son donantes, versus, como te decías, Manabí, 45. 45%. Y entonces encontramos al hermano de quien había sido el donante y le entregamos la cartita que se titulaba A mi ángel Salvador. Y entonces él leyó la cartita y con lágrimas corriendo por su rostro, con mucha emoción, dice, qué orgulloso me siento, qué felicidad saber que mi hermano vive en esta niña, que está haciendo un gran esfuerzo en su educación, es la mejor estudiante y que hace deporte y que todos los días les abraza a sus hermanitos y a sus padres porque sabe que es volver a vivir. ¿Cómo no ser parte de estas historias? Yo les he dicho a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, yo soy donante, yo quiero trascender, yo quiero que alguien viva un poquito más por mí cuando yo me vaya. ¿Por qué no hacerlo? Simplemente hay que decir sí a la donación, sí a la vida cuando yo voy a sacar mi cédula. Eso es todo, doctor. Estamos empezando este mes y ustedes tienen varias actividades. Podemos destacarlas para poder comunicar a las personas si se pueden sumar. Hay incluso hasta una carrera por la donación, ¿verdad? Sí, estamos realizando conferencias, estamos ampliando esta red de, por ejemplo, ayer en el Consejo Provincial ya se instaló el programita este del cursito y sus trabajadores, más de 1000 trabajadores lo van a hacer. Estamos dando conferencias, charlas. El día de hoy hay un evento en el municipio de Quito relacionado con la seguridad del paciente y hoy a las 2 de la tarde va a haber una charla, una conferencia sobre el tema este de la donación y el trasplante. Y el 29 de octubre, dado que el 14-15 estamos en el En tema de elecciones. las elecciones y entonces ahí se complica un poquito, pero luego entonces el 29 de octubre, ese fin de semana, ese domingo, vamos a hacer una cicleada desde la Amazonas hasta la Tribuna del Sur, ¿no? Promoviendo el tema de la donación. Así es que les invitamos a que nos acompañen, ¿no? A hacer un poquito de ejercicio y a conversar sobre la donación y el trasplante, a conversar sobre la solidaridad, a conversar sobre la esperanza. Es lo que necesita nuestro país, generar historias bonitas, generar historias de vida, saber que en nuestro país sí hay cosas buenas, ¿Qué ¿no? pasa? Que no tenemos que estar escondidos detrás de puertas de metal y de alambres y esto y este otro por el miedo, por el temor, que podemos ser un país diferente, que hay gente que sí es solidaria, que hay gente que sí es buena, que hay gente que sí quiere darse al prójimo. Y de pronto se puede adelantar los 200 escritorios que le falta recorrer a Manabí y a Santo Domingo para dar ese Ojalá regalo Dios a nos los ayude. donantes. ¿Solo Santo Domingo, Puerto Viejo y Manta están fuera? ¿O qué otras Eh, provincias están fuera? ¿Qué otras Otras ciudades provincias, por están fuera? ejemplo, hemos propuesto, así como tener una zonal 4 en esta línea, también tener una zonal 5 en la parte central del país. Eh, Ahí es un área muy compleja, pero estamos haciendo un trabajo lindo, por ejemplo, con la prefectura de Cotopaxi, ¿no? Entonces, precisamente en la difusión de este mensaje, pero ahí tampoco tenemos zonal. Y ahí hay que considerar que el componente cultural de la cosmovisión de las comunidades de esas zonas es un poquito más complejo, ¿no? Entonces hay que diversificar los mecanismos de llegar a esa población.
Entonces, también esa zona es un tema complejo. La Amazonía, y al igual que Manabí, Guayas del Oro, en términos de la aceptación de la donación es muy baja, menos del 50%. El trabajo requiere allá mucho más presupuesto. Hay que decir que el presupuesto del INDOD es muy restringido, ¿no? Alcanza para pagar a esos 45 funcionarios nada más. No tenemos sino del presupuesto, el 95% es para pagos y el 5% para tener unos cuantos panfletos y poder movernos y poder hacer este trabajo. Requiere el tema de la donación y trasplante, requiere una inversión más importante, y la línea estratégica 6 que nosotros propusimos fue precisamente lograr un financiamiento diferente que lastimosamente en este gobierno no se pudo concretar. Pero ¿qué es fundamental? Hay que diversificar. Yo soy salubrista y hay que trabajar en este componente de cambiar la estructura del financiamiento de Diversificar. la salud, que no se base solo en el tema de presupuesto. Y No, por nosotros supuesto. tuvimos debates intensos con los funcionarios del Ministerio de Finanzas, Para poder ¿no? Para tener hacerles entender este tema, el tema de la ok. economía de la salud. Ojalá Hablamos lo de entiendan. 20.000 personas en diálisis. Cada uno cuesta 1.700 y pico de dólares por mes, y un trasplante podría resolver ese tema. Entonces, no solo es un tema, ¿no? Como vemos, de todas estas cosas lindas que hemos conversado, Son sino también un reales tema económico, ¿no? de De decisiones poder lograr ahorrar dinero para con enfrentarlo. procedimientos de este tipo.